Muy bien, vamos a avanzar en esta temática. Hay diferentes áreas del conocimiento que pueden ser de nuestro interés. Por lo general, los seres humanos somos multivocacionales. Tenemos diferentes vocaciones y no solo te gustan las finanzas, no solamente te gusta el registro, la parte de la contabilización, la parte del rigor normativo, la parte del análisis de la información del hecho económico para ser socializada o la interpretación del dato contable para poder ser tomador de decisiones eficiente en condiciones de finanzas personales, finanzas corporativas, finanzas bursátiles, sino que te puede interesar en parte la medicina, la biología, la ingeniería electrónica, la mecatrónica, temas de economía, temas más fundamentales en la parte de artes plásticas, de cine, y hay que elegir entre eso también qué podemos nutrir para armonizar lo que nos va a llevar a ser feliz. Porque todo esto conduce a ser cada día optimizadores de la función objetivo prioritaria del ser humano. Y es que vinimos fue a ser felices. Aquí no vinimos ni a sacrificarnos, ni a crucificarnos, ni a cargar la cruz de nadie. Aquí vinimos fue a disfrutar el ratico de vida que a partir de la estadística, la probabilidad nos dio la oportunidad, la vida de tener. Tenemos un ratico en el mundo y ese ratico hay que optimizarlo para ser felices. Y en esa medida, leer el libro de Stephen Covey nos da comprensiones de ese yo del futuro, porque me pone en una confrontación de espejo a verme como el inexperto de hoy que mañana voy a tener mayor solvencia y podré mirar hacia atrás y podré decir, tomé excelentes decisiones. Me matriculé en el ITM, me mantuve en el nivel de exigencia del ITM y me gradué del ITM y desarrollé mi carrera profesional en contaduría pública o ingeniería financiera, en tecnología en análisis de costos y presupuestos, y fui creciendo también en mi especialización o en mi maestría o en diferentes aristas adicionales que van a incrementar tu nivel de intelecto. Esa acumulación de saberes, esa experiencia va a hacer que tu yo del futuro agradezca esas decisiones que tomaste hoy. Estamos aquí a 12 de marzo, 14 de marzo. Estamos revisando esta temática en la semana número 7 y tenemos unas percepciones. Por lo general, cuando éramos más jóvenes, nos pensábamos de una forma o de otra, muy aniñados, que estábamos todavía muy bichecitos, como lo muestra el diagrama, o algunos ya se sentían muy mayores, muy solventes. La vida nos va mostrando que ni lo uno ni lo otro, vamos acumulando experiencias y ese yo del futuro se va forjando a partir de las buenas decisiones, de las decisiones adecuadas y de la disciplina para adquirir técnicas y hábitos de estudio que nos conduzcan a ser cada vez mejores. Por eso, algo que en muchos colegios les enseñaron a ustedes sobre el mapa de los sueños o el mapa del yo del futuro era tan importante. Allá cuando les decían, haga su matriz DOFA, que nos llevaban a una convivencia del colegio y analicen qué va a hacer usted en el futuro, es porque era un espacio para construir esos sueños y esos sueños los han traído hoy hasta acá. Y están bien orientados y van a estar mejor orientados en la medida en que desarrollemos técnicas y hábitos de estudio eficientes, efectivos. Comenzamos con el tiempo. Dormir de forma adecuada es prioritario. Algunos de ustedes trabajan y estudian. La mayoría de nosotros, de extracción socioeconómica uno, 2 o 3, tuvo que vivir eso. Trabajamos y estudiamos. Yo trabajé antes de entrar a la universidad. Desde los 12 años trabajé en una tienda, luego trabajé en una discoteca como portero a los 15 años, luego me llevó el servicio militar a los 15 años y regresé a los 17 con una visión diferente.
tuve que seguir trabajando y la universidad me recibió a los 18 años. Y en ese momento tenía trabajo 3 o 4 veces dentro de la universidad. Cambié de trabajo, desde tirar periódico, desde atender fiestas y acompañar esos buses de turistas que venían a Medellín. Tuve diferentes trabajos, repartidor de arepas, huevos en Laureles, repartidor de periódicos y revista Aló, revista Vea, etcétera, etcétera. Eran trabajos que el universitario prefería porque tenía tiempo para poder dormir. Y dormir es fundamental porque en ese momento es donde se reacomodan esos saberes obtenidos en el día, donde se asientan muchas de las ideas que logramos captar y articular en nuestro andamiaje, porque ya traíamos un andamiaje que nos dio el lenguaje desde los 4 o 5 años hasta los 11, 12 años, y esos andamiajes, esa estructura arquitectónica que es nuestro pensamiento, empieza a nutrirse ya con otros saberes del bachillerato, con las ciencias, con la física, la química, las matemáticas, el álgebra, y en este momento ya la universidad les dice, quítense el uniforme, salieron de la escuelita de Doña Rita y ahora ya ustedes pueden pensar e interactuar sin uniformes, sin que los obliguen a estar en clase, sin que digan, profe, es que puedo salir al baño a hacer pipí. No, o sea, en este momento están en la universidad y están en la universidad pública y pueden manejar el tiempo de una forma mucho más autónoma y están en unos diálogos diferentes, interiorizando conceptos, y dormir de forma adecuada hace que esos conceptos entren en la arquitectura, así como en el Tetris, y se acomoden para cada vez pensar mejor. Y al otro día usted se levanta más inteligente de cómo se acostó a dormir. Eso es lo que nos sucede con el sueño. Establecer una hora al día para chequear los apuntes. Todos los días tenemos que estudiar. Uno no estudia para el parcial. En la Nacional, en la de Antioquia y en la del Valle hicimos unos estudios en la década del año 2005, la primera década de este siglo, en el grupo Ingeniería y Sociedad, y descubrimos que los estudiantes que más trasnochaban eran los que menos le rendían, y la Nacional tiene unos datos impresionantes de que la deserción por no abandono de la carrera, sino la deserción por demora, no graduarse en el tiempo adecuado, se debe al estudiante que se la pasa durmiendo mal y que no establece una hora para chequear los apuntes, sino que cree que usted estudia para los parciales. Y en la vida no conozco el primer profesional que le paguen 12 millones de pesos por resolver parciales. Los profesionales trabajan todos los días resolviendo problemas, configurando, identificando problemas, configurando posibles soluciones, fallando en la implementación de esas soluciones y aprendiendo a solucionar mejor problemas. Esa es la vida del profesional. La vida del profesional es una vida constante de chequear apuntes sobre lo que nos sucede en el entorno laboral. Y en esa medida, en lo académico, hay que establecer mínimo una hora al día para chequear no solamente la hora de clase, porque la hora de clase es una hora de pedagogía pasiva, de consumo, así como cuando usted ve noticias, usted escucha a un interlocutor, pero usted no está en ese momento siendo el interlocutor válido porque usted está en asimetría y está recibiendo unos conocimientos. Por eso, cuando usted establece una hora al día para chequear sus apuntes, está haciendo interlocución activa con esa persona que le habló, con ese contenido que le tradujo ese docente. Y eso es fundamental como técnica y hábito de manejo del tiempo. Estudiar en periodos no mayores a 30 minutos, es decir, si vamos a establecer una hora al día, tenemos que hacer 2 descansos y consumir 20, 25 minutos, 30 minutos, descansar. Eso sí, esos 30 minutos sin este aparatico maravilloso, sin el celular. Pero luego vamos a mirar que sí se puede estudiar con el celular, pero si abrimos una inteligencia artificial, no Grok, no Gemini, no ChatGPT, que son las que están en este momento alcahueteando nuestra pereza mental, sino inteligencias artificiales que realmente nos ayuden a aprender una temática. Usar el tiempo de la mañana en lugar de la tarde. La secreción de la hormona de cortisol en nuestro cerebro hace que entre las 4:30 de la mañana
y las 9 de la mañana seamos los seres que absorbemos con una eficiencia de 3 veces mayor demostrada a después de la 1 de la tarde. Y es que después de la 1 de la tarde viene la marea alcalina porque el cuerpo ya tomó su almuerzo o alguna comida del mediodía. Después de la 1 de la tarde vienen unos cansancios acumulados porque tu cerebro, aunque tú no te despiertes a las 4 de la mañana, el 85% de los seres humanos en el mundo secreta cortisol a esa hora, entre 3:45 y 4:30 de la mañana. Por lo tanto, la hormona del estrés, que es el cortisol, es la que te ayuda a estar activo y a recuperar todo lo que aprendes y a ser mucho más eficiente estudiando y eligiendo repasar tus apuntes en horas de la mañana. No quiere decir que la clase de las 8 de la noche o de las 6 de la tarde no sean buenas, pero en ese momento estás recibiendo de forma pasiva lo que ese sujeto docente te traduce. Vos podés elegir a las 7 de la mañana hacer un alto en tu trabajo. Yo sé que muchos trabajan y sé que no les va a quedar fácil, pero buscar la manera de en la mañana hacer la revisión de apuntes todos los días, solamente pues el fin de semana si lo dedicas a descansar, pero que todos los días tengas un espacito y bueno, puede ser que no sea una hora completa, pero 45 minutos, dos golpecitos de 20 y 20 serían fundamentales, revisando tus apuntes, revisando los conceptos que te dieron el día anterior. Eso es fundamental para gestionar el tiempo. Espacio. Diseñar un espacio de estudio en su casa es fundamental. La mayoría de nosotros estudiamos en el comedor de la casa y entonces el hermanito menor había dejado las pastas regadas acá, porque es que nuestras casas a propósito no tienen un diseño de un espacio de estudio. En este momento, yo sé que las dificultades económicas las traemos todos, la mayoría vivimos en residencias estudiantiles, en condiciones diferentes a las que uno quisiera, o no estamos pues en Harvard, en Oxford, donde hay unos dormitorios estudiantiles y hay unos estudios específicos para concentrarse, pero tenemos que crear las condiciones simuladas de esos espacios para poder estudiar, tener la biblioteca, empezar a armar la biblioteca aquí con ladrillitos, con unas tablas, tener un escritorio, cómo aislarme un poco para concentrarme donde está mi computador, donde puedo sentarme a leer, a chequear un rato. A veces ni siquiera leer de manera rigurosa, es simplemente que tus ojos asocien esas palabras donde tomaste nota o esa presentación que te envió el profesor o ese video, y eso va empezando a dar sentido a ese sueño que te vas a hacer luego, donde estructuras esos conceptos que obtuviste el día anterior. Es eso, es recibir de manera pasiva, que nos toca también en el proceso pedagógico, luego de forma activa revisar esos conceptos y luego dormirlos para que se reacomoden en el andamiaje, en la arquitectura intelectual de tu cerebro. Fundamental, el correo institucional es el canal de comunicación oficial. Revisen el correo institucional, porque es que algunos de ustedes como que lo revisan 2 veces por semana. Y yo sé que llegan muchas cosas, y eso es una queja desde el año 2017 que se creó Contaduría Pública, que aquí en el Departamento de Finanzas recibimos pues como toda esta responsabilidad, y que la ingeniería financiera tuvo su hermanita profesional, que es la Contaduría Pública, y empezamos como también a establecer unos códigos de comunicación fundamental, y era que el correo institucional es el correo fundamental para armonizar diálogos con ustedes. Sé que de allá nos envían información desde sistemas, desde comunicaciones, desde la unidad de educación virtual, desde todos, y algunos son informaciones que uno también tiene que aprender a clasificar. Hoy en día hay unos agentes de IA como 8N8, N8N, que nos permiten automatizar la limpieza del correo, pero todavía no están tan bien desarrollados. Los agentes de cloud que salieron la primera semana de febrero, uno de ellos también permite hacer limpieza del correo. Pero yo les diría, todavía no lleguen a eso. Lean su correo, revisen qué informaciones hay en el correo institucional. Trabajo en equipo, exploren con diferentes equipos. Por lo general,
uno no trabaja en equipo de la misma manera con los amigos. Hay gente que no te permite concentrarte y por eso hay que explorar con diferentes equipos. Hay temáticas en las cuales yo le entiendo más las interpretaciones de fulanita y para eso sirve Teams. Ojo al Teams del ITM porque es una de las herramientas maravillosas, o si no, utilicen también Zoom, utilicen cualquier otra herramienta, porque es que estamos también ante personas que aquí tenemos estudiantes de modalidad virtual, estudiantes que están en Tarazá, en Peque, en Tarso, en Caucasia, en Duitama, tenemos estudiantes reportados que están en Palmira, tenemos estudiantes, al igual que están también unos de la modalidad presencial aquí en las sedes de Fraternidad y de Boston. Pero lo que les quiero decir es, como algunos de ustedes trabajan, tienen familia, tienen horarios diferentes, tenemos 2 estudiantes en España ya, pues colombianos que se han ido a vivir a España y que ya llevaban la carrera avanzada. Entonces lo que quiero decirles es una cosa, hagan una reunión por Teams y se sientan a estudiar. Hombre, amigo, vos estás conmigo en tal curso, podemos sentarnos a estudiar o a revisar este tema. Tengamos una reunión de 15 minutos y nos comentamos las cosas. Hombre, mucho gusto, mira, y puede uno reunirse a través de estas plataformas. De nuevo, trabajar en periodos cortos. No trabajen más de 30 minutos porque es mentira. Uno ya empieza a divagar, empieza a hablar de cosas que no son de lo académico y eso no nos hace rendir el estudio. Siempre lleven lectura y avances preliminares antes de sentarse con otros. No se sienten como de manera parasitaria, que eso sucedía en las academias Nacional, Antioquia, UIS, lo notaba uno con los grupos de estudiantes, uno llegaba a querer estudiar y había gente que no había leído y que quería venir solamente a escuchar y no se sentía bien cuando la gente no trae algo para poder participar en la discusión, cuando no leyó adecuadamente. Hay ocasiones en que una persona no pudo estar en la clase o no leyó el tema, pues que lo diga, pero que eso no se convierta en una conducta permanente, porque es que arrastrar a otros es lo peor que podemos hacer, y eso lo notamos en política. Les digo, tengo un amigo representante a la Cámara desde hace varios años en el Congreso de Colombia y yo le hacía las tareas de estadística. Hoy en día me pesa por las decisiones que mi amigo ha tomado siendo congresista de la República y tengo otros amigos que son UTL de otros congresistas y eran los que más hacían trabajos y tareas. Y yo me pongo a pensar hoy en día, el rigor de la academia tiene que ser fiero, bueno, para desarrollar buenos perfiles, pero no trabajar para los que son parasitarios. La gente parasitaria por lo general no toma buenas decisiones y no es consciente de todo lo que le ayudamos a algunos a estudiar. Y lo digo es porque en estos grupos de estudio uno desarrollaba cualidades. Yo enseñaba estadística a través del software Stagraphic. Había unos amigos que enseñábamos también un cálculo diferencial. En esa época el software Derive no era el más amigable, nos tocaba a punta de integrales y de derivadas en aprenderlas de manera manual y desarrollarlas. Había concurso, en la Nacional todavía hay concurso de integrales, porque hay integrales demasiado duras de resolver. Pero el asunto es no cargar a nadie, porque a veces uno se queda cargando a otros y esos otros suben y si subieran a hacer cosas buenas sería maravilloso. Pero cuando suben a tomar malas decisiones para el pueblo, a uno le da rabia. Y no solamente de lo político, conozco también personas, aquí estuvo también una compañera de estudio en Mi Río y en otras entidades privadas, públicas y privadas, y uno dice, la gente que se la jugó, que se le trabajó en la academia, merece estar arriba y toma buenas decisiones, pero los que fueron parasitarios, por lo general no son personas generosas, bondadosas con los demás, no son personas buenas. Relación con los docentes, un comportamiento justo en el aula de clase, responsable. Si usted tiene clases presenciales, vaya a prestar atención, no vaya a jugar, no vaya a ponerse a abrir el paquete de chitos en medio del aula de clase para distraer a todo el mundo. Piense las preguntas, haga preguntas. A los docentes nos encanta, nos excita que nos hagan preguntas porque es que las preguntas son la construcción fundamental del pensamiento. Y
Algunos dicen, no, es que qué pena porque de pronto desacomodo a la profesora o al profesor. No, a nosotros nos gusta que nos desacomoden porque es que eso nos permite entender que el que está al otro lado está prestando atención y pensando en otras cosas. Y cuando ustedes nos hacen hacer un alto en el aula y uno dice, wow, esta persona está pensando entonces más adelante de lo que yo le dije, o de pronto no le quedó claro esto. Entonces eso construye el aula de clase, eso sirve en las asesorías, eso sirve en el diálogo permanente. Ese celular mantiene lleno de preguntas de todo tipo. ¿Por qué? Porque es que a mí me encanta solucionarles preguntas de todo tipo que me hacen por aquí de los diferentes cursos. Y de eso se trata. Revisiones y reclamaciones sobre las evaluaciones. Manejen mucho en la revisión del parcial. No se queden con, ay, simplemente me saqué 3 y ya pasé la materia. No, peleen por un buen promedio porque de aquí a mañana ese promedio es el que les va a ayudar para hacer una pasantía. En ese momento, Paulina Castrillón se va con un promedio de 4,45 para Alemania. Juana Valentina Marín se fue con un promedio de 4,3, 4,4 también. Y son personas que se la han jugado en el promedio, porque es que el promedio también no solo es un indicador vacío, ay, yo soy de buen promedio, no, es que te permite concursar, participar, competir con estudiantes, no solo del ITM, sino estudiantes de otras universidades. Hay becas, hay oportunidades, y la academia te abre el mundo de oportunidades y tienes que desarrollar esas competencias para poder estar allá. Y por eso las revisiones de parciales y trabajos justas. No, profe, súbame otros 2 puntos. No, 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 justas. Con base en que, profe, usted decidió que esto valía 30, que esto valía 40, pero entonces aquí creo que se equivocó. Y si uno se equivocó, y nos podemos equivocar, y nos suele pasar, porque es que son un volumen muy grande de evaluaciones, podemos mejorar la nota. Listo. Voy a suspender este video aquí, que sea el segundo, y continuamos.